La policía de carretera va a escoltar la caravana. Es para que todos tengan conocimiento. ¿Claro? Entonces partimos. Compañía, jálale, frío. Hoy se abre un nuevo capítulo, un capítulo que nos devuelve la esperanza, que nos permite empezar a cicatrizar las heridas y que les da a nuestros hijos la posibilidad de no repetir la historia que tanto daño le ha causado al país. Nos llegó la hora de vivir sin guerra, nos llegó la hora de ser un país en paz, un país con esperanza. Un anuncio para el mundo, el decir la guerra se acabó. Esta vaina fue en serio. 23 de junio del 2016. Nuevamente un apretón de manos, pero un apretón de manos donde estábamos diciendo las armas se van. Llegamos al fin del conflicto. Ese día, todos los que habíamos estado sentados en la mesa de conversación dijimos, ahora sí fue. Todo lo que discutimos que íbamos a hacer, toca hacerlo. Y eso generaba una sensación en la piel muy difícil de decir en palabras. Una cosa es llegar a unos acuerdos, firmarlos, y mucho más difícil implementarlos, ponerlos en funcionamiento. Y eso es lo que hemos vivido en estos últimos meses, desde el momento en que firmamos el traslado de la guerrilla a esas zonas que se han preacordado. Eso fue toda una odisea, porque era algo inédito, zonas muy alejadas, las dificultades de convencer a todo el mundo que se concentrara. Todo eso fue un proceso difícil, pero al mismo tiempo muy satisfactorio, ver cómo ya se estaba concretando lo que se ha firmado. Eso que en el papel le hemos dicho se vuelve el rostro de hombres y mujeres diciendo nos vamos a mover a unas áreas y lo vamos a hacer de común acuerdo, ¿cierto? Y ustedes, señores, que todo el tiempo habían estado combatiéndonos, ahora nos van a proteger. Eso, ponerlo en un papel, fue muy difícil, pero verlo en la realidad fue una cosa de verdad maravillosa. Y ese día, el 23 de junio, creo que todos teníamos claro, ya nos imaginábamos qué era lo que debería ocurrir. El proceso de paz llegó a Colombia. El 23 de junio hicimos unos anuncios en La Habana supremamente importantes, los acuerdos sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, los acuerdos sobre dejación de armas, incluyendo el acuerdo sobre las zonas veredales transitorias, que como su nombre indica son zonas que tienen un propósito transitorio, permitir cumplir con el cese al fuego, con sus reglas, facilitar la dejación de las armas de las FARC-EP y preparar a los integrantes de las FARC para su reincorporación a la vida civil. Ese es su propósito, un propósito enmarcado en 180 días en el tiempo. El día de hoy lo que vamos a hacer es alistarnos para hacer todo esto realidad, para materializar esos acuerdos a través de unas visitas para hacer un reconocimiento técnico de cada una de esas 23 zonas y cada uno de esos 8 puntos campamentarios. Las visitas empiezan el 9 de agosto a las zonas. Entonces ahí hubo un primer reto, digamos, en materia logística, pero también de decisión. Necesitamos
que esas personas que van a delimitar las zonas, pues sean gente, digamos, que tenga legitimidad en esas estructuras, que sepan muy bien que esa decisión, digamos, es seria, que comprende un elemento de esos guerrilleros que estaban ahí. Primer elemento, yo no diría, logísticamente hablando, digamos, implicó una serie de tareas, pero el elemento, digamos, más importante era cómo iban a recibir los guerrilleros esto. Cómo iban a ver la fotografía de un helicóptero que aterrizaba. Y que delimitaba, digamos, dónde iban a estar, dónde iban a dejar sus armas y dónde iban a iniciar una nueva vida. Ese es quizás como el elemento que fuimos descubriendo ya sobre terreno. Sabíamos, digamos, teóricamente que iba a ser un reto, pero indudablemente cuando iniciamos las visitas ya entendimos que la dimensión era mucho más grande. ¿Cierto? Sobre el hecho de que por lo menos que si se arranca la verdad que voluntariamente... Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. Para nosotros fue muy complicado porque apenas se supo el resultado nacional, todo el mundo pensaba que ya iban a haber inmediatamente ataques a la policía, al ejército, y para nosotros ese momento fue muy tensionante porque pensamos que íbamos a volver a la guerra. Cuando ganó el no en el plebiscito dije, esto no puede ser. Nosotros tenemos que seguir buscando esa paz y, como lo he dicho tantas veces, encontrarle el lado bueno a las dificultades, las oportunidades a las crisis. Y como la contraparte, es decir, los que estaban por el no, habían dicho todos que querían la paz, pero que querían una mejor paz, entonces yo les dije, vengan y me dicen cuál es esa mejor paz y la tratamos de negociar con las FARC. Y ahí comenzó un proceso donde se incorporaron la inmensa mayoría de las sugerencias, propuestas, reclamos que tenían los del no, que tuvimos un nuevo acuerdo, un mejor acuerdo, y el acuerdo tuvo la ratificación por una mayoría abrumadora del Congreso. En el acuerdo lo que se decía es que un mes después de firmado el acuerdo, las FARC entraban a las zonas. Pero para que las FARC entraran a las zonas veredales tenían que darse varias condiciones previas. Esas condiciones son la delimitación de las zonas, son la ubicación de los predios donde se iban a construir los campamentos, la negociación de los predios con los propietarios, elaboración de los contratos de arrendamientos, en muchos casos construcción de vías de llegada o aproximación a esos predios, construcción de los mismos campamentos que en algunos territorios descarpados implicaba grandes movimientos de tierra o cosas por el estilo, la construcción de la sede del mecanismo de monitoreo y verificación, la ubicación del BATOT del ejército que tenía que prestar los servicios de seguridad en el entorno, una serie de pasos, una serie de procesos que tenían que darse antes de que lográramos la entrada de las FARC a las zonas. Tuvimos que hacer una negociación muy en detalle dirigida por el presidente de la República para definir qué clase de infraestructuras teníamos. Podemos revisarlo más en detalle, que es lo que se conoce como el acta del Yarí. Y cuando firmamos el acta del Yarí, las FARC se compromete que a final de enero entran a las zonas. Estamos alrededor del 25 o 26 de enero, digamos, y yo me doy cuenta que eso no va a pasar. Y lo que hago es proponerle al alto comisionado, ¿no?, y al comandante del COET una estrategia que era: dejemos esto sin argumentos para el tema de entrar o no poder entrar, entrémonos. De alguna manera el desplazamiento hacia las zonas es una especie de parteaguas dentro de la implementación del acuerdo, en la medida en que se trataba de salir de zonas históricas donde
habíamos estado haciendo presencia, a ubicarnos, lo que implicaba también en buena medida perder algo que es de la esencia de la guerrilla, que es la movilidad. Luego, indudablemente que es un momento, digamos, de los más trascendentes, digamos, en el último año, digamos, de esa parte de implementación de los acuerdos. Pero aquí rápidamente la gente decía, se fueron las FARC. Y obviamente era descubrir que ellos llevaban su armamento, llevaban cosas que ya desde el PPT hasta ese momento tenían y eran, digamos, eran no usuales en la guerra. Entonces muchos llevaban, mujeres llevaban pequeños detalles que tenían ahí, o cosas para sus hijos que presumían que iban a reencontrar ahorita en eso. Llevaban obviamente una cantidad grandísima de alimentos que tenían para la guerra y que decían voy a estar tanto periodo, entonces lo muevo de ahí. Entonces era una serie, digamos, de cosas donde la primera dimensión era una dimensión de ellos montándose en gran cantidad de camionetas, de buses, con la protección de la policía, y ya esa vereda pues diciendo se van las FARC. Y la pregunta, oye, ¿qué va a pasar? Y todo el pueblo, mira, ya va la hija de Sutanito, allá va el hijo de tal persona. Y realmente fue físicamente eso, primera dimensión, de decir, este es el efecto que yo quiero que el país conozca. Estoy llevando a las FARC a su sitio donde va a ser dejación de armas. Pero lo más impactante, segunda dimensión, fue el desplazamiento, porque era, óigame, la columna móvil Teófilo Forero, que atacó a la fuerza pública, atacó a la comunidad, extorsionaba a casi todo San Vicente del Caguán. Era una caravana de más de 20 vehículos pasando por San Vicente del Caguán, que era inevitable, y hay una decisión, pero ¿por dónde pasamos? Pasemos por ahí, no hay otra forma de salir a la zona. Fue algo como emocionante verse ya pues acá afuera, al medio como de esa civilidad, al medio de, digamos, una carretera troncal, cosa que no habíamos hecho durante años. Eso fue, pues, yo diría que fue como muy emocionante para todos. Como que las anécdotas que al llegar aquí, que se contaron todos acá cuando llegamos aquí, en esta aula, en esta recepción, fue como hablar de esa experiencia, o sea, de todo lo que habían vivido ese día. Sí. Para mí ese fue el paso más importante que se dio en ese momento, al llegar aquí. El reencuentro de todos acá, que fue ese día, el día que nos movilizamos hacia la zona veredal. La imagen que yo traducía, que luego pude constatar hablando con muchos actores ya en la noche, era, digamos, una mirada de total incredulidad. Decirle a la imagen, uy, allá va el Teófilo Forero, o sea, se pudo hacer esto. Es decir, esto no iba a pasar, pero mire, está pasando, están pasando todos acá, por la mitad del pueblo, y uno veía esos rostros como diciendo, yo no puedo creer esto. Había procesos. Una cosa eran las zonas, entonces las zonas eran unos cuadrantes con coordenadas que se establecían entre gobierno y FARC, y luego dentro de la zona se ubicaron unos predios para construir el campamento, para la dejación de armas. Digamos que las zonas y los puntos fueron creados y se implementaron en función de 3 objetivos grandes. O sea, en primer lugar, garantizar el cese al fuego y hostilidades bilateral definitivo. Generar las condiciones que permitieran que eso se llevara a cabo y que permitieran su verificación. En segundo lugar, generar y garantizar las condiciones para que se llevara a cabo la dejación de armas con la debida verificación que se ha pactado en el acuerdo. Y en tercer lugar, llevar a cabo todas esas actividades preparatorias
para que los combatientes de las FARC estuvieran preparados para iniciar su proceso de reincorporación. Si bien es cierto, se les otorgó un área especial, nunca se perdió la autonomía. Yo no puedo decir que nosotros dejamos de ejercer nuestra soberanía. El ejército siempre estuvo muy cerca, la distancia muy pequeña, la policía estuvo ahí atenta, la misma comunidad, y podíamos decir que a pesar de todas las circunstancias sociales distintas al tema de la guerra que involucraban, hoy pudieron aflorar, pero para encontrar solución entre todos. Entonces, obviamente habían criterios muy disímiles en esa concepción que, insisto, también terminó afectando el grado de definición. Lo que termina pasando es que, claro, en la práctica había un mandato del mecanismo que decía o le especificaba claramente que esto era para esos 3 propósitos. Entonces, más allá digamos, yo creo que terminaron coexistiendo 2 realidades. Una de esa guerrillero que todavía tenía unas aspiraciones muy distintas, y 2, que en la práctica, pues, parte de las FARC, las Naciones Unidas y nosotros decíamos, estos son para estos 3 objetivos. Y eso terminó pasando, pero digamos hoy en día coexistiendo, digamos, en la práctica. En la mayoría de los sitios tuvimos una situación bastante particular, y es que las FARC pensó en la ubicación de estos predios más en términos aún de seguridad y de ubicación estratégica antes que en un proceso ya de reincorporación. Entonces tuvimos cosas muy curiosas pero muy complicadas para nosotros, y es que teníamos un sitio como Miravalle en San Vicente del Caguán, donde teníamos 5 opciones de predios extraordinarios, unas planicies muy bonitas, y las FARC dijo, no, yo quiero allá. Y por supuesto, en sacar esto adelante tuvimos también muchas diferencias, pero teníamos un acuerdo donde había una guía clara de qué había que hacer. Las 2 partes, porque fueron las 2, minimizaron la importancia de tener acuerdos detallados en ese tema. Lo que dicen los protocolos es, se establecen unas zonas, se construirán unas infraestructuras y ya. Pero las 2 partes minimizaron de lo que estábamos hablando, era de llevar a más de 8.000 personas a hacer una transformación de sus vidas en la práctica. Porque los campamentos y la dejación de armas eran la transformación de sus vidas, era el comienzo del posconflicto. Y eso hizo que en los procesos de definición de los detalles hubiese toda suerte de discusiones, toda suerte de desacuerdos, toda suerte de versiones que nos dificultaron mucho el arranque. Y entonces teníamos al gobierno queriendo hacer esa tarea rápida, como un sitio de transición para que se hiciera la dejación de armas y continuara el tema de reincorporación, y teníamos a las FARC, a la estructura de las FARC, pensando en qué les ofrecía a sus excombatientes durante 6 meses para que efectivamente entregaran sus armas y creyeran que después iba a haber una reincorporación. Nada fácil la tenían. Y que había que ser muy sincero en el mensaje que se le transmitía a los guerrilleros. Por parte de las FARC, ellos sí estaban pensando, digamos, insisto, en diferentes finalidades, por un lado. Segundo, sí estaban pensando en que tenían unos guerrilleros, pero además tenían unas estructuras de milicia que no vivían ahí en esas zonas y que a lo mejor iban a llegar. Entonces ellos estaban presagiando, obviamente, que primero podían replicar que esto fuera una suerte de campamento, que fuera permanente, que tuviera, digamos, en algún momento una respuesta para la gente que decía, bueno, ¿y yo dónde voy a vivir? Nosotros construimos al final del camino 28 campamentos que significaron la intervención de 780.000 metros cuadrados en las zonas más recónditas y alejadas de este país. Intervinimos más de 500 kilómetros de vías terciarias en estas vías, que no se hubieran intervenido si no es porque hacemos las zonas y los campamentos. Nosotros intervinimos estructuras de acueductos veredales, llevamos tendidos de redes eléctricas,
llevamos servicios de salud, etcétera, a muchos de estos, pues a todos los sitios, y en la mayoría de estos, pues estas eran unas carencias notables en la población. Teníamos claro que había que llevar unas ambulancias y un equipo médico. Y recuerdo mucho en esas jornadas de reconocimiento que hicimos de manera conjunta, las FARC, la ONU, la Fuerza Pública, el gobierno, y en eso, con la practicidad que en Colombia nos rodea, venga y pregúntele a quien mejor sabe, que es el campesino del área. Y le digo yo a una señora, le digo, venga, yo necesito que hasta aquí llegue una ambulancia, entre y salga y un equipo médico. Y me dice, ¿una ambulancia? ¿Y eso cómo es? No, un carro con un equipo médico. Y ella me decía, no, si aquí lo que llega uno es a lomo de mula, y el médico más cercano está en el pueblo, y el pueblo queda a 4 horas, ¿cierto?, de aquí. 3 en mula, 1 en jeep. Entonces, cuando ella dijo eso, y yo seguía pensando en, hay que cumplir, toca tener una ambulancia aquí. Hice una pregunta, y uno ingenuamente a veces pregunta cuando llega al territorio, y le digo yo, ¿y entonces ustedes cómo hacen, cómo sacan una persona cuando está enferma? Y esta señora me dice, la mayoría de las veces muertos. Y ahí yo sentí que la realidad nos golpeaba con fuerza, con más fuerza de la que incluso habíamos discutido en la mesa de conversación. Porque ya no era ni las FARC ni el gobierno, sino era la gente poniéndonos una necesidad concreta de frente, aterrizándonos a la realidad. Le doy mucho valor, digamos, al tema de salud, que es de los temas que más les preocupaba a la gobernación y a la alcaldía, como cualquier ayudita que pudieran brindar frente a atención, frente a llevar a un guerrillero enfermo, siempre estuvieron prestos, pero ha sido un tránsito, digamos, también, o sea, es un tránsito para las FARC, pero también es un tránsito para las autoridades, poder comprender qué era lo que estaba pasando y que iba a tener una población civil de más, que hasta ese día la tenía al margen de la ley. Nosotros cuando llegamos por primera vez a Madrigal, la comunidad nos recibió muy amablemente, muy agradecida, porque ellos nunca habían tenido acceso ni a la salud ni a un vehículo ambulancia. Nunca en todo el tiempo de su historia que ellos nunca habían conocido ni nunca habían tenido el servicio de una ambulancia disponible para ellos 24 horas. Luego se comienzan a dar una cosa bastante curiosa e interesante, como el acceder a algunos bienes y servicios que haber estado en la guerra les había privado poder hacerlo. Pongo la cosa más simple y sencilla, pero tal vez la más revolucionaria: tener teléfono celular. 2 meses o 5 o 6 meses antes de entrar a las zonas, tener un teléfono celular era la posibilidad que lo ubicaran y lo mataran. Entonces estaba prohibido, no tenían cómo. Y uno agradece que esa tecnología exista en este momento de la historia de terminación del conflicto con las FARC, ¿no? Porque a ellos les ha permitido, por ejemplo, hacer públicas su punto de vista sobre distintas cosas, pero a su gente, al exguerrillero raso, le ha permitido conocer una cantidad de cosas que eventualmente en otro momento de la historia, llevárselo allá en libros, en documentos, nos hubiera costado años. Estos señores en semanas ya estaban el día de qué está pasando en el conflicto del Medio Oriente, pero qué vestido se puso ayer la Kardashian, digamos. Cosas de ese tipo que son pues la vida también, ¿no? Entonces eso fue muy importante, el tema de la tecnología. Dentro de la estrategia de oferta que desplegó el gobierno en los territorios donde llegaron las zonas veredales, hubo una oferta que, digamos, fue muy importante,
Y fue muy importante porque no estaba enfocada única y exclusivamente a los excombatientes, sino que era una oferta de carácter mixto, de la cual se beneficiaban las comunidades, pero también se beneficiaban los excombatientes de FARC en las zonas veredales, y fueron pues las bibliotecas móviles, que tenían una multiplicidad de recursos, porque eran bibliotecas no solo con libros, tenían ayudas audiovisuales, cámaras, computadores, programas de edición de contenidos. Entonces esta oferta se despliega en las zonas y comienza a ser muy valorada por parte de los excombatientes de las FARC. Y yo creo que hay algo que es importante reconocer, y es no solo es valorada por la infraestructura física, por los cajoncitos, con los libros, por los equipos, sino porque el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional hizo un esfuerzo muy grande en hacer la selección de los mejores bibliotecarios que había en el país para que fueran quienes atendían las bibliotecas móviles. Principalmente el SENA es una de las entidades que nosotros podemos decir se ha puesto los pantalones y nos ha apoyado, porque es así. El SENA nos ha apoyado en los proyectos productivos que hemos colocado, en capacitaciones. En estos momentos tenemos en proyecto un cultivo de tomate, un cultivo de plátano, un cultivo de maracuyá que se tiene visto el lote para la UDA y habichuela. Nosotros como campesinos tenemos la vocación de trabajar la tierra. Coldeportes también estuvo colaborando mucho con instructores que nos ponían a hacer deporte. Ya nosotros no hacíamos la calistenia que hacíamos con los ejercicios de gimnasia guerrillera con armas, ya no los hacíamos. Y lo otro es la valoración de algunos elementos que son muy importantes en la vida de las personas. Cuando comenzaron estas discusiones, que eventualmente esta gente se iba a ir, que se iba a ir para la disidencia, que no iban a cumplir, yo hablaba con excombatientes y yo les decía, ¿usted qué piensa de lo que está pasando? Y muchos decían, mire, aquí hay dificultades, pero ¿sabe qué? Yo me siento acá y tengo dónde dormir. Tengo 3 comidas al día. Y le quiero contar que yo antes caminaba, no comía en 3 días. Cuando intentaba cocinar algo y pasaba en avión, me tocaba salir corriendo y no comer. Y esperar a ver, porque apenas sonaba un avión, era un mensaje de muerte. Ahora ustedes nos traen la comida en los helicópteros. Yo cuando escucho en helicópteros es que nos traen comida. Ese imaginario es muy importante. La gente comienza a decir, oiga, sí, esta es la vida que yo quiero, esta es la vida que vale la pena. Cuando se comienzan a formar las parejas, el baby boom, ¿no? Los niños naciendo, ahí los que están naciendo, yo tuve unas cosas extraordinarias, como por ejemplo, un exguerrillero que había tenido un hijo con una señora y apenas ella, y pues por supuesto estaba en la guerrilla, nunca lo atendió, fue un irresponsable, etcétera, pero cuando se concentró en Arauca, la señora fue y le dejó el niño y aquí está su hijo. Entonces el señor, la primera cosa fue como decir, venga, le paso un cuaderno y yo le enseño a escribir. Entonces, la primera relación con su hijo es como, oiga, venga, hagamos esto, y luego armar esos hogares, esa clase de elementos, los reencuentros. Mira, son cosas realmente maravillosas que están pasando y que, pues, para bien o para mal, con críticas o no, pasaron en las zonas, pasaron en los campamentos y pasaron gracias a esos campamentos que construimos. En esta cruenta guerra que vivió por más de 53 años, creo que hay que perdonarnos, creo que hay que perdonar a los militares, hay que perdonar a los señores de las FARC
y entendemos que nosotros también hemos cometido hacia ellos también. Yo creo que si nosotros perdonamos todas las cosas que pasaron, para una nueva generación, yo creo que hay que perdonar y olvidarnos. Ese es el paso que nos quedaría para la nueva generación. Muchos guerrilleros de base, inclusive comandantes, tenían hijos que no veían hace 10, 15 años. Que a lo mejor por las circunstancias de la guerra, pues esos hijos fueron llamados, colocados nombres y apellidos, ¿sí? De la mamá o del abuelo, etc. Y era una oportunidad un poco para reconstruirse ellos como seres humanos, como miembros de una familia, como padres de familia. Entonces me parece que eso que al principio no era tan obvio y era más como un procedimiento, ellos lo empezaron a descubrir de manera, digamos, paulatina, pero siempre yo diría que la dimensión más importante era la puerta de entrada a cómo rehacer su futuro en la práctica. Dejar de ser el clandestino, el del alias, el de no sé qué cosa, hacer eso. Yo creo que el tema de identidad, cedulación y nombre, al lado del tema de dejación de las armas, son dos grandes hitos que son rupturas entre ese pasado que esas personas dejaron y el futuro que están construyendo. Ese tránsito de la guerra a la paz pues significó repensarse para ellos, significó pensar, digamos, nuevos horizontes de vida, temporales, de relacionamiento. Yo creo que ahí hay una tarea todavía inacabada de cómo seguir acompañando este proceso, pero en otra dimensión, para nosotros fue muy importante, digamos, más allá de ese relacionamiento, institucionalidad, integrantes de las FARC, era la relación entre ellos, la comunidad, la institucionalidad. Y era entender, digamos, que ya hacían parte de algo. Fusil. Desarmado. Lanzagranadas de 40 milímetros artesanal. Desarmado. Fusil. 001606. Desarmado. Lanzacohetes. Desarmado. Lanzagranada de 40 milímetros. Desarmado. Entonces nos reunimos en la sede de Naciones Unidas con el Alto Comisionado para la Paz, con la Fuerza Pública, con el Mecanismo y con Carlos Antonio Lozada. Y después de varios debates se establecen 3 fechas perentorias que ocurrirían en junio, las 3 semanas de junio iniciales, para decir, en esos momentos, en esas fechas específicas, se acredita, digamos, los integrantes de la FARC previo la dejación de las armas. Dejación de las armas que la va a hacer Naciones Unidas, que no va a tener cámaras, no va a tener fotografías. Y dijimos, listo, de acuerdo, y hay una seriedad muy clara que resalto de las FARC y en especial de Carlos Antonio Lozada, decir, esta es la decisión que toman las FARC. Después de la marcha a las zonas, el momento de la dejación de armas es el otro paso, digamos, ya definitivo e irreversible del proceso, y pues indudablemente que marca, digamos, no solamente un hito en términos de la organización, sino que seguramente cada uno de los combatientes, hombres y mujeres, al momento, digamos, de hacer esa dejación, están rompiendo, digamos, con todo lo que ha sido su vida hasta ese momento y dando un paso muy significativo, digamos, ya en materia de la decisión tomada colectivamente de avanzar, digamos, en este proceso de paz. Hacía 3, 5, 10 años no hacían nada en la vida sin que el arma estuviera al lado. Pero quiero decir, combatir, comer o hacer el amor. Siempre estaba el arma al lado de ellos. Entonces, deshacerse de ese elemento que se convierte entre el fetiche, la tabla de salvación, el argumento de mi revolución, etcétera, 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 fueron procesos complejos. Fue difícil, de pronto no para todos, pero sí para algunos. Aunque también es claro de que cuando nosotros llegamos al movimiento, las armas no eran como una vaina pues que lo era todo. La arma simplemente era una herramienta de trabajo y nosotros pues hemos tenido siempre como unas banderas de lucha y nuestras banderas prácticamente son las políticas, solo que nos ha tocado acompañarla de lo militar.
pero había que salirse de la lógica de los combatientes, porque enfrentar esas dos visiones, lo que representa para un hombre en armas o arma de golpe era más doloroso, ¿cierto? Porque de alguna manera iba a surgir ahí la idea de quién venció a quién, o quién le está entregando a quién qué. Eso es un símbolo, y como tal había que trabajar y entender sobre ese símbolo, cuál era el momento adecuado, ¿cierto? Y cuál era el lenguaje adecuado para abordar una cosa que de fondo iba a terminar en un hecho simple, y era que las armas tenían que salir de la discusión política. Y eso lo teníamos claros unos y otros. Porque para que eso sucediera, pues deberían ocurrir varias cosas. Primero, obviamente, que ese hombre que va a dejar o mujer que va a dejar el arma, con un nombre y apellido, ya haya sido verificado y sepamos que es integrante de las FARC, ¿cierto? Eso lo estábamos haciendo, digamos, de manera paralela. Segundo, elemento muy importante, que hubiera pasado por un proceso de identificación o de cedulación, como lo llamamos. Tercer elemento, que hubiera hecho dejación de las armas. Entonces Naciones Unidas nos tenía que constatar a través de un certificado de dejación de armas que X persona con X cédula dejó 1, 2, 3, 4, 5 armas. Y tomó mucha dificultad poder poner eso por escrito y llevarlo también a la práctica, uno, porque lo que dijimos era o le entrego, y entregar ya era una cosa difícil. No, yo no le voy a entregar nada, yo no me entrego, nada. No, bueno, no, yo no le estoy diciendo que se entregue, yo le estoy diciendo que esa arma que usted empuña hoy, necesitamos que la pongan otra. Ah, bueno, al final del día, lo que dijimos fue, bueno, la ONU las recibe. Ah, bueno, por ahí está. Ah, bueno, la ONU las recibe. Entregar y recibir parecieran verbos que se complementan, pero tenían un significado potente para quienes estaban sentados en la mesa. Entonces lo que acordamos era que la ONU las recibía. ¿Cuántas? Todas. Todas. Y existe la duda razonable siempre de decir, ¿y yo cómo sé cuántas son todas? ¿Dónde está el inventario? ¿Cierto? Entonces ahí había finalmente que hacer un ejercicio de confianza, ¿cierto? De confianza y control. Yo voy a confiar en que las FARC sí va a entregar todo el armamento, pero le voy a pedir a la ONU que controle que eso sea así. Y la Organización de Naciones Unidas ha hecho esa labor de monitoreo, de verificación y ha certificado que se entregaron todas las armas. La realidad es mucho más compleja que lo que hay en el papel. Entonces, cualquier persona puede decir, yo realmente no creo que hayan entregado todo. La ONU nos dijo que las FARC había entregado 8.994 armas. Pues uno se siente como desarmado. Todo el tiempo dentro de la organización, en filas, estuvimos con el arma al lado, dormíamos con el arma al lado, mejor dicho, pues nuestra compañera de todo el tiempo, no podíamos descuidarla, era un régimen militar, proletario militar. El mecanismo de monitoreo y verificación era el encargado de verificar, como su palabra lo dice, su sigla, el cumplimiento de los protocolos acordados entre gobierno y FARC del cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo, y la cuestión de la dejación de las armas por parte nuestra. Con unas reglas precisas para el cese que le va a permitir a las Naciones Unidas verificar qué es lo que tenemos que hacer nosotros como gobierno nacional, qué es lo que tienen que hacer las FARC, en particular asegurar que hay un cese definitivo de acciones ofensivas, que no hay ninguna acción que atente contra la población civil, entre otros. También una serie de procedimientos técnicos complejos, por ejemplo, para el proceso de dejación, almacenamiento de armas, dónde estarán los contenedores, etcétera. Y también un mandato preciso para el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación.
Fue una idea que se propuso inicialmente aquí en la oficina del Alto Comisionado para la Paz, el concepto tripartito, que es como lo particular de este mecanismo. Al interior al comienzo no tuvo mucha acogida, pero luego ya cuando entra la subcomisión técnica para el fin del conflicto, el concepto empieza como a tener más forma, y luego en La Habana se le presenta la idea a las FARC, y al comienzo tenían un poco de dudas, pero ya luego después vieron como la importancia y el valor agregado del concepto tripartito, y se empieza a construir conjuntamente en la subcomisión técnica, pero en la mini subcomisión de monitoreo y verificación. En el sentido de que por una parte es lo que se llama la verificación, que básicamente es una exigencia, hay que decirlo muy tranquilamente, es una exigencia que las partes se hacen una a otra a través de la misión de que se cumpla lo que se comprometió en La Habana, pero también tiene otros matices, menos de repente fiscalizadores. Es un acompañamiento a las partes en sus esfuerzos, es un instrumento de resolución de diferencias entre ellas, es un instrumento de construcción de soluciones donde los problemas parecen demasiado difíciles, así que es una especie de canasta de contribuciones que pienso ha sido efectiva y espero que lo siga siendo. Y ya en el inicio del proceso de la técnica, que fue donde empezamos, pues claro, al comienzo muchísima tensión, entonces eran los señores generales y enfrente Carlos Antonio Lozada, Joaquín Gómez y todos ellos, entonces siempre la tensión era altísima, y sobre todo el reto, o sea, como yo sentía como toda la carga de, bueno, estoy aquí, es un reto enorme, tengo que hacer valer, o sea, que me trajeron aquí por algo, y hay que hacer como sacar la casta, digámoslo así, de que había que hacer el mejor trabajo posible para que las cosas salieran bien. Finalmente, si la vida debe continuar, lo importante es que esas armas no estén en manos de nadie. Hoy en día, la ONU nos dijo que las FARC había entregado 8.994 armas. Y esas armas representan 69.000 kilogramos de material para hacer unos monumentos. Si usted cierra los ojos un momentico y trata de imaginarse eso, mi resumen es, nos quitamos un peso de encima del macho. Salimos de eso, pongamos la cabeza en otra cosa. Las armas nos seducen mucho, nos seducen, la representación de las armas pareciera una cosa que son tabú, pero si logramos enfocarnos no en las armas, sino en lo que acordamos y lo que hay hacia adelante, algo bueno tiene que pasarnos. En este relato, digamos, que yo puedo sintetizar, es muy importante comunicar, por un lado, que este ejercicio se hizo con toda la seriedad, responsabilidad y planeamiento, como ningún otro proceso. A lo mejor algunos dirían complejizando ciertos pasos, pero cuando requerimos, digamos, adicionar pasos a este proceso, siempre lo hicimos pensando en que era necesario que la ciudadanía colombiana y la comunidad internacional supieran que este era un proceso serio y en el cual había que creer por lo que ocurrió. Entonces yo diría que fue un proceso serio, responsable, planificado, y yo le agregaría a eso que también, en términos de reconocimiento, desde luego, hay un tema que valoramos mucho y es la seriedad de las FARC en esta materia. Hay un tercer elemento también muy importante y es el acompañamiento internacional. Y en el caso de Colombia, yo creo que es muy importante avanzar rápidamente, crear hechos en terreno, que las víctimas, que las poblaciones vean beneficios concretos de la paz, pero también todos los colombianos deben ser realistas del tiempo. Esto va después de 50 años de conflicto. Nadie puede construir un paz en un día, en un mes, en un año. Es un trabajo a largo plazo que necesita la participación y el apoyo de todos los pueblos colombianos, con la participación
la ayuda de la comunidad internacional. Yo pienso que el acompañamiento internacional fue muy importante para dar confianza al proceso. Canadá obviamente no éramos como en la mesa como un país garante, pero a través de nuestros programas de cooperación, estabilización y paz, esperamos que hemos jugado un papel importante aquí en Colombia. Me parece que sí hay que reconocer que esto tuvo un elemento, digamos, de garantía, que fue la misión de verificación y su rol importante, que en efecto luego de la extracción le comunica al presidente, las FARC hicieron dejación de armas de aproximadamente 9.000 armas, incluyendo la de la zona, la de los milicianos y la de las caletas, y eso quedó certificado, digamos, por Naciones Unidas ante el presidente de la República y por tanto ante el pueblo colombiano. Pues yo sinceramente creo que parte del éxito de este proceso fue la inclusión de militares en servicio activo en el proceso. Porque si nos damos cuenta, los intentos anteriores, la Uribe, Tlaxcala, el Caguán, todos los fallidos y demás, por lo menos con las FARC, les había quedado, como les faltaba el centavo para el peso, algo falló, y el hecho de que en esos procesos la participación haya sido mucho más, mínima o no los tuvieron en cuenta, sí dificultó muchísimas cosas, sobre todo en conocimiento de la contraparte, en la forma de cómo ser más efectivos a la hora de construir los modelos para poderlos implementar. Entonces yo sí creo que la participación de los militares en servicio activo y los retirados con mi general Mora y de la policía mi general Naranjo, sí fueron determinantes para impulsar que se llegara al fin del conflicto en el sentido de cese al fuego y dejación de armas y para todo el proceso. Y eso fue uno de los factores más importantes para el éxito de todo el proceso. Y es increíble que terminamos con una situación que pocos se hubieran imaginado hace unos años. La fuerza pública, nuestro ejército, la policía, cuidando a los guerrilleros, protegiéndolos, y los guerrilleros exigiendo la presencia de los soldados y los policías que eran sus antiguos enemigos o adversarios. Eso es algo muy satisfactorio. Yo lo que creo es que esta es una oportunidad para vivir de una manera distinta. Porque entre la discusión de yo tengo un derecho y usted tiene la obligación de dármelo, esa es una discusión que todavía es de las ciudades. A la gente en los campos alejados del país lo que le interesa es que las cosas funcionen, que funcionen. No importa cómo lleguen, pero que funcionen, ¿cierto? Y las cosas no funcionaban porque unos y otros estaban echándose bala, por las razones que fueran. Entonces, hoy en día lo que hay es la oportunidad, estando unos y otros en el mismo lugar, porque allá están acantonadas, están alojadas las personas que hacían parte de las FARC, están los funcionarios del gobierno que siguen empujando para que las cosas resulten, ¿cierto? Todos están en el mismo lugar y están los habitantes. A todos nos conviene que la cosa funcione y cada quien hace su esfuerzo, su mejor esfuerzo, para que el camión con la comida llegue, para que el médico pueda atenderlos a todos. Si esto es en términos de derechos o no, está muy elevado el asunto. El tema es que funcione, que la vida funcione de manera normal en los campos del país. Cada vez que voy a esas zonas que han sido tan golpeadas por la violencia, por el conflicto armado, la gente dice, estamos viviendo una vida nueva, esto no nos imaginábamos que esto fuese posible. Hace unos días estuve entregándole un título de su tierra a un campesino que estaba desplazado, viviendo en los tugurios de las ciudades, en este caso de Bogotá. Cuando le entregué el título con un proyecto productivo, la felicidad, digo, esto es realmente algo que nunca nos hubiéramos imaginado que fuese a suceder, y eso es lo que le dice a uno, valió la pena, porque eso se multiplica por todo el país, en todas las zonas que sufrieron el conflicto armado en carne propia.
Pues digamos, el balance, nuevamente para mí, tiene varios elementos. Primero, es un balance muy satisfactorio, nuevamente en términos de que sirvieron para lo que se habían pensado, y es que allí, la guerrilla más antigua del mundo, de América Latina por lo menos, hizo la dejación de las armas. Y con tires y aflojes, con discusiones, con peleas, al final del camino se generaron las condiciones para que pudiesen hacer esto. Pero también las zonas terminan siendo efectivamente una especie de bisagra entre lo que fue un combatiente guerrillero y lo que va a ser un ciudadano productivo con derechos y deberes, ¿no? Esa transición se dio y se está terminando de dar en las zonas. Nosotros tenemos personas que llegaron en las condiciones más agresivas, en las condiciones más complejas contra el Estado y contra nuestra gente en territorio que encarnaba el Estado para mal o para bien, y que cuando uno los ve que hoy se están graduando de bachilleres, cuando uno los vio que hicieron el proceso de dejación de armas, cuando uno les vio que llegó su hijo a visitarlo, su mamá, ¿no?, que quieren integrarse y que quieren realmente tener un proyecto de vida en este país, pues mira, eso es una cosa extraordinaria. Uno dice, todas esas cosas valieron la pena por esos momentos, por esos elementos, porque hoy el gobierno ya, o en este país, digamos, ya hay 10.000 o 15.000 armas menos circulando, y porque tenemos 8, 10 o 12.000 personas que hoy están pensando no en cómo derrocar un régimen o no sé qué cosas de ese tipo, de qué narrativas, sino cómo construir su vida en la civilidad. Yo creo que eso valió la pena por eso. Toda la presencia de ellos allí debe servir para que estudien, para que se capaciten, para que siembren, para que produzcan, para que aprendan, para que se alivien, para que hagan familia, para que conversen con la comunidad, para que los empresarios y los líderes sociales también tengan intercambios con ellos en condiciones seguras y se vaya aclimatando esta reconciliación que el país necesita para que participen, por ejemplo, en las discusiones de los planes de desarrollo con enfoque territorial. En estas horas pues, teníamos una democracia simbólica en el papel, pero en la realidad la confrontación no permitía la simple discusión y debate que es la base esencial de la democracia, porque estaba condicionada por los fusiles. Hoy en día en la implementación, el quehacer de unos y otros no es combatirse, es lograr un esfuerzo mancomunado con las diferencias que tiene cualquier empresa. En cualquier oficina, en cualquier tarea del día a día, uno con un compañero de trabajo tiene una diferencia. Pero tanto el Estado como las FARC, hoy en proceso de reincorporación, ¿cierto?, son un conjunto de hombres y mujeres tratando de sacar adelante un acuerdo discutible para otros tantos que no se sienten ahí representados, pero al fin y al cabo ocupados en una cosa diferente, en hacer la guerra. Eso ya de facto lo pone a uno con un sentimiento bonito hacia la vida. No el de las armas, sino el de creer y apostarle a un acuerdo de paz y dedicar su energía, la de la juventud, la de la vida misma, en función de hacer una vida más bonita para todos.